sino que de día y noche tú meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. El día de hoy vamos a ver el tema de la carta a los Colosenses 3 del 5 al 9a, titulado Hacer morir el pecado. O el título exacto en la Biblia dice hacer morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir el pecado. El domingo pasado vimos la parte anterior a esta, viviendo la vida resucitada. El tema del domingo pasado es viviendo la vida resucitada. Y quisiera pedirles que me acompañen buscando en su Biblia para hacer la lectura bíblica de esta mañana, Colosenses 3, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 3, de los versículos 5 al 9a. Colosenses 3, del 5 al 9, dice así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Hasta ahí. No mintáis los unos a los otros. En la primera parte del versículo 9. Como comentaba inicialmente, el domingo pasado vimos el tema de viviendo la vida resucitada, en donde se nos exhorta a que si verdaderamente nos hemos identificado con Cristo en su muerte y resurrección, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, haciendo este comparativo de tal modo que lo de arriba es lo celestial o espiritual y lo de abajo es lo terrenal o carnal, y estimularnos a enfocarnos en lo espiritual, en lo celestial, en donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, en el cielo, en la gloria. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias en esta mañana porque nos permites en forma voluntaria a cada uno de nosotros tomar este tiempo para acudir a reunirnos como hijos tuyos y hermanos en Cristo, para darte la gloria, la honra y el reconocimiento, porque tú eres nuestro Dios, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Padre Celestial. Y por eso, Señor, hoy venimos aquí a darte honra y gloria en este culto de adoración a tu nombre. Y también, Señor, además de adorarte, queremos alabarte y glorificarte, escudriñando tu palabra, que a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna y ella es la que nos da testimonio de ti. Ella es la que nos dice lo que tú quieres, ella es la que nos marca cómo podemos caminar el camino que tú quieres. Ella nos enseña a andar en santidad, a apartarnos del pecado, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana que estudiaremos estos versículos de la carta a los Colosenses 3 del 5 al 9, pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para mirar las maravillas de tu ley, para no solamente captar y entender lo que tú dices, sino también sensibilices nuestro corazón para ponerlo en práctica. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice aquí. En algunas ocasiones los cristianos tenemos dificultades para entender que no solamente el hecho de que hayamos llegado a nuestro Señor Jesucristo es lo único que necesitamos hacer para librarnos del pecado.
Y esto a veces porque nosotros o nos enseñaron o a veces malentendemos que sí, la Biblia enseña que en el momento de nuestra salvación nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, dice Romanos 6:6. Sin embargo, esto tiene que hacerse práctico en nuestra vida diaria. No es que nada más una forma automática nosotros al recibir a Cristo dejamos de pecar. Hemos muerto respecto a la paga del pecado, pero el poder del pecado permanece fuerte en nuestra débil carne. Y esa es la razón por la que debemos hacer morir el pecado o lo terrenal en nosotros día a día. Y la manera de hacerlo no es nada más en un acto aislado, es un proceso en que el cristiano se tiene que envolver diariamente, acercándose a Dios en su caminar diario, lo que llamamos el camino de la santificación, del momento que recibimos a Cristo hasta que lleguemos a la glorificación final con nuestro Señor. Y en ese devenir, en ese caminar constante, tenemos que ir haciendo morir el pecado constantemente. Tenemos que hacer morir el pecado en nuestra carne, porque solos no vamos a poder. Por eso necesitamos la influencia directa del Espíritu Santo que ya vive y mora en nosotros. Aunque como nuevo hombre queremos agradar a Dios, este deseo de agradarle se ve frenado por nuestra carne pecaminosa y todos sus hábitos que viven como consecuencia de la caída en nosotros. Algunos hemos desarrollado más unos que otros, pero todos tenemos un atractivo y un arraigo en la carne y el pecado que muchas veces nos es difícil dejar, pero no imposible. Imposible para nosotros solos, pero como ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, es la manera de hacerlo lleno, haciendo morir. Sin embargo, la decisión de presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia o iniquidad sigue siendo una decisión diaria en nuestras vidas. Diariamente nosotros que decidimos la carne o el espíritu. La carne o el espíritu. Hacer morir pues el pecado en vosotros. ¿Qué significa hacer morir el pecado? ¿Cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros? Como ya vimos, la palabra terrenal y celestial están relacionadas con lo espiritual y con lo carnal, con lo mundano. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos que hacer morir lo carnal en nosotros. Como cristianos todos sabemos que somos una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, esa naturaleza divina que adquirimos en la regeneración, ese nuevo nacimiento que adquirimos al confiar en nuestro Señor Jesucristo, nace en un cuerpo pecaminoso. Nace en un cuerpo viciado por el pecado, por costumbres, estilos de vida y situaciones que son diferentes para cada uno de nosotros. Habíamos dicho que los colosenses eran una población en la cual había mezclas raciales y mezclas culturales. Era una ciudad en donde había mucho paso de tráfico, de comercio. Y había ahí gentiles y judíos y personas del oriente que se habían establecido ahí y que por eso la filosofía que se estaba desarrollando y atentaba contra la sana doctrina tenía una mezcla del legalismo judío, del misticismo oriental y del ascetismo. Y esa falsa enseñanza tenía que ser enfrentada con la palabra de Dios, con la fe en la palabra de Dios. No dejarnos llevar por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo.
El hecho de aferrarnos a la palabra de Dios y bien interpretada es porque aún personas que tenían a Cristo o tienen a Cristo en su corazón, malinterpretando la palabra de Dios, llegan a hacer cosas que no dice la Biblia que nosotros tengamos que hacer. La historia cuenta que uno de los padres de la iglesia, llamado Orígenes, Biblio 180, no sé, después de nuestro Señor Jesucristo, malinterpretando el texto que dice: si mi mano me es ocasión de caer, prefiero cortarme la mano y dejar que se pierda mi mano que irme yo todo al infierno. Si mi ojo me es ocasión de caer y pecar, prefiero sacar mi ojo que irme yo completo al infierno. Este llamado padre de la iglesia Orígenes, al estar estudiando Colosenses, se dio cuenta que tenía un atractivo especial o muy fuerte por las mujeres y se castró con el propósito, según él, de alejarse de ese atractivo que tenía por las mujeres. Otras personas, ya más acá en el siglo XVI o XVII, se llamaban los flagelantes. No sé si ustedes han oído de ellos o visto en las películas procesiones en donde iban, sobre todo eran monjes que se alejaban de las congregaciones y se iban a vivir a los monasterios. Y como vimos, el ascetismo, el tener una vida que se niegue al bienestar del cuerpo y todo eso, y que se castigue duramente con una disciplina férrea, no tiene ningún valor o influencia sobre los apetitos de la carne. Por eso, aunque todos estaban allá en monasterios, un grupo de hombres allá retirados y según ellos queriendo tener un acercamiento a través de ese estilo de vida tan disciplinado hacia Dios, tomaban unos fuetes ese como para pagarle a los caballos y se iban peregrinando por las calles, golpeando los flagelantes, cantando y haciendo sus peregrinaciones en su malinterpretación de lo que es hacer morir los apetitos de la carne. Porque como vimos, el duro trato del cuerpo no tiene valor alguna contra los apetitos de la carne. Pues ya estando encerrados, si fuera así, allá solos, pues ya no tienen por qué estarse flagelando. Pero allá estaban piense y meditando sus malos deseos, sus pasiones, su inmundicia, sus concupiscencias, seguían atormentándoles. Porque no se trata de golpear la carne, de hacer esto y de hacer lo otro en el aspecto físico, mientras no se cambie el corazón del hombre, mientras no se cambie la raíz de donde salen todas estas cosas, que es el corazón del hombre. La palabra de Dios nos dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia es malos deseos o deseos carnales. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hacer morir la carne o las obras de la carne o el pecado en el cuerpo no quiere decir lastimar el cuerpo al grado en que sangre y hagan esas cosas, a ir de rodillas y lastimarse las rodillas. No, quiere decir que en nuestro interior desarrollemos esa relación con Dios, que es el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para que de ahí surja una nueva naturaleza, un nuevo estilo de vida, una nueva manera de pensar. Y que ya nosotros no estemos prestándonos y nuestros miembros, sea la mente, las manos, los pies, los ojos, los oídos, como instrumentos de iniquidad. No participemos en obras de iniquidad, sino presentarnos nosotros mismos como vivos de entre los muertos, porque no nada más el Señor Jesucristo murió, sino también resucitó. Y nuestros miembros
ante Dios como instrumentos de justicia. Ya todo lo que participamos de oído, de vista, tacto, gusto o acción, que era para presentar nuestros cuerpos a la iniquidad, ya no lo hagamos. Si nosotros engañábamos, hablábamos mentiras, hacíamos esas cosas, oíamos cosas que nos complacían, estábamos puestos a prestar el oído para estar viendo, escuchando cosas que no agradan a Dios, no lo hagamos. Si nuestros miembros eran prestados como instrumentos de iniquidad, si tenemos malas costumbres de andar haciendo cosas que no corresponden a lo que Dios pide, como prestándonos a la lascivia, al adulterio, a la fornicación, a cosas de esas que dice aquí la carta a los colosenses, en las cuales vivíais ustedes. Algunas de las personas que llegaban a Cristo, recuerden que venían de ser esclavos, y ser un esclavo era ser como un animal, en donde el patrón, amo o dueño, a ver, esta muchacha júntamela con aquel para que salga un crío de buena fortaleza física, ¿verdad? Y así los iban juntando. Ellos no tenían derecho a ser más que obedecientes a sus reyes, a sus amos, y punto. Y entonces la cambiaban con otro, y a los hombres también, y todo. Era un revoltijo en aquella situación, y así llegaban a Cristo. Entonces vivían en eso, era su estilo de vida, pues ellos lo veían normal, porque si el patrón o el dueño o el amo decía, haz esto, lo hacían, haz lo otro. Obedecían órdenes, no tenían libertad. Y de esa manera era como llegaban a la iglesia. Y como decimos, había unos de una manera, otros de otra. Como en la actualidad, ¿cuál es el trasfondo que cada uno de nosotros traemos? Es muy diferente. Por eso es para unos que vienen de una vida de alcoholismo, drogadicción y cosas de esas, pues no se les hace malo que uno ahí se emborrache cada 8 días o 15, pero otros, pues oye, pues no, la palabra dice que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, ni una, ni dos, ni tres. Entonces está mal, tenemos que reconocer que lo que dice la Biblia es la verdad. Otros que vienen de una tradición en donde los hijos y los padres se hablan con puras malas palabras, groserías, hasta, como decimos, mentadas de madre, pues están acostumbrados a andar en eso, pues así les enseñaron, así crecieron, así hicieron, y todavía se ríen porque el niño dice groserías y lo van enseñando, y llegan y ven que, oye, pues no es correcto eso, pues son palabras ofensivas, palabras deshonestas, eso no es bien, no es correcto. Otros que vienen de truanerías, en donde se les celebra el que engañaron y sacaron provecho de alguna actividad ilícita. Qué bueno, mi hijo es muy inteligente, es bien abusado, y tampoco. Por eso debemos empezar a entender que el hacer morir las obras de la carne es tener un cambio en el corazón del hombre que solamente lo puede obrar el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no se puede. Hace ya muchos años, cuando Jorge Vergara era joven, nos reuníamos ahí en Inomédica a tener una reunión de varones. Y me acuerdo muy bien que Eugenio Cordero nos fue a dar una plática, la lengua. Y dice que nadie ha podido domar la lengua. Cualquier otro animal se ha domado, menos la lengua. Es imposible de domar. Entonces, ¿por qué nos pide que nosotros controlemos la lengua? Entonces ahí Jorge nos compartió, nosotros no podemos domarla, pero Dios sí. Dios con su Espíritu Santo puede esa cosa que es, de acuerdo a Santiago, imposible que el hombre dome, Él sí la puede. Por eso, separados de Dios nada podemos hacer. El Espíritu Santo que ahora habita en nosotros es la fuerza poderosa con que Dios en el principio del mundo dijo, sea la luz, y fue la luz la palabra. Ese poder está asequible a nosotros para desprendernos, quitarnos, apartarnos y hacer morir la carne en nosotros. Por eso, como cristianos, primero que nada, Señor,
yo entiendo y comprendo y acepto que tu palabra es verdad y todo lo demás mentira. Enséñame a interpretar correctamente tu palabra. ¿Cómo puedo hacer morir lo terrenal, lo pecaminoso en mí? Por favor, Señor, enséñame a hacerlo. Al decir que no debemos dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, estamos diciendo que hay que quitarle el reino al pecado. Y cuando alguien reina como rey, pues es el soberano, ¿verdad? Autoridad y poder para hacer las cosas. Pero si el pecado, ya nos hemos identificado con Cristo en su muerte, en su sepultura y resurrección, ya murió ese hombre viejo, ese hombre carnal, y ahora nacemos a una vida espiritual. Ese viejo soberano, pecador, ha sido destronado. Y como un rey destronado, que estaba acostumbrado a hacer lo que él quisiera y como él quisiera, aunque ya no tenga poder, sigue haciendo de las suyas con tal de hacer caer a sus antiguos súbditos o contaminarlos para llevarlos en contra. ¿De qué? Del nuevo soberano. Y es lo que hizo Satanás. Recordemos que Satanás es el padre de mentira. Cuando se rebeló ante Dios, la Biblia nos enseña que arrastró con él a la tercera parte de los seres angelicales. En su rebelión no se fue solo. ¿Quién sabe qué estrategias usaría para que seres angelicales, creados por Dios, tenidos por Dios como algo maravilloso, fueran contaminados por esa persona y arrastrados de la gloria de Dios? Así el pecado en nosotros interfiere contra la palabra de Dios. La palabra de Dios era lo único que tenían Adán y Eva en el huerto de Edén. En el huerto, Dios les decía, lo único que tenía es la palabra de Dios que Dios había dicho. El día que de él comieres, ciertamente morirás. De este árbol no comerás, de todos los demás sí, pero... ¿Y qué vino a hacer Satanás en la serpiente? A decir, no es cierto lo que les dije. O sea, es mentira. Si no sabe Dios y pone una tentación, que el día que de él comieres, conoceréis el bien y seréis como dioses. Y lo que pasa en nuestras vidas diarias. No, pero es que la Biblia dice esto, pero es que en mi caso yo no creo que vaya a ser así, porque pues yo voy a hacer otra cosa. Si la Biblia dice no matarás, no mates, no pecarás, no peques, no codiciarás, no dirás falso testimonio, no. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que somos más inteligentes que Dios, o que a nosotros nos va a tener Dios en un apartado especial como si fuéramos, como dicen, soy chiqueado de Dios. Debajo de Dios todos somos iguales. No hay chiqueados ni chiqueadas. La cuestión es obedientes o desobedientes. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a la palabra de Dios es mejor que la grosura de los machos cabríos, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto Saúl no obedeció la palabra de Dios, Dios lo desechó para que no fuera más rey. Ni la santidad ni la madurez espiritual pueden existir en una vida que no pone freno al pecado. Por lo tanto, nosotros debemos ponerle freno. La batalla contra el pecado está presente en todos los cristianos, en todos los creyentes de todo el mundo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol Pablo, en Romanos 7:24 y 25, tenía este conflicto que nos transmite hasta nuestros días. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo,
Con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuántas veces nosotros mismos, miserable de mí, qué barato me miento por un pecado que ni quería cometer, que nunca me trae satisfacción perdurable, que mentí nada más por yo ni sé por qué, pero miento, robo, hago, deshago esto y lo otro, porque ni quería hacerlo, pero miserable de mí, ¿por qué sabiendo que no debo hacerlo, lo hago? Eso es lo que nos tiene en conflicto, la carne y el espíritu. Pero nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. Por lo que podemos decir que el fundamento para hacer morir el pecado en nosotros es aprender lo que dice la Biblia acerca de la voluntad de Dios y la hagamos, lo obedezcamos. Por eso más adelante en Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, todos tenemos, como dicen, cola que les pise, nos pise. Entonces, algunos de una manera, otros de otra. Unos podemos decir, no, pues es que yo, no. Todos, dijeron a todos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que irnos separando cada uno. Para unos es muy fácil de una manera, pero de otra no. Cosas que a veces no se ven, como el chisme, como la lengua mentirosa, cómo causan problemas y divisionismo, familias, empresas, iglesias. Vemos por ese tipo de actividades que Dios reprueba. Por eso debemos hacerlas morir. Pablo comienza a enumerar algunas de estas cosas que debemos hacer morir. Y aquí precisamente es donde nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego nos dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fornicación, porneia. En la Biblia se refiere a toda relación sexual ilícita, como prostitución, adulterio, incesto, homosexualidad, etcétera. Todas esas cosas están reprobadas delante de Dios. Tenemos que hacerlas morir. ¿Cómo? Diciéndole no. Pero ¿saben ustedes que el Señor Jesucristo dijo, se os dijo que no cometeráis adulterio, mas yo os digo que todo aquel que ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya ha cometido adulterio? O sea, el Señor Jesucristo nos habla más allá del acto físico carnal. Nos habla de las intenciones de adentro del ser humano. Por eso, la segunda cosa que Pablo dice aquí es impureza, acatarsia. Acatarsia, la palabra impureza viene de la palabra en griego acatarsia, de donde sale catarsis. Ay, hice mi catarsis, me depuré, me limpié. Pero si le ponemos el a anteriormente como prefijo, dice acatarsia, es no limpieza, sino sin limpieza. Como cuando decimos, está séptico, ahí en el hospital el cuarto séptico es el que está todo, o aséptico, que está sin bacterias. Acatarsia es sin limpieza, sin pureza. Y esta palabra se relaciona con inmundicia o impureza, y la inmundicia está asociada con la fornicación e incluye la impureza de corazón que lleva a estos pecados. Por eso Romanos 1 describe a las personas que pierden todo freno moral de la siguiente manera. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando una persona empieza a transgredir sus frenos morales y va viviendo este estilo de vida, cada vez da más rienda suelta a impurezas, a inmundicia, a cosas de ese tipo. En Romanos nos dice que después de haber cometido esto, con avidez, con glotonería,
empezaron a cometer toda clase de impurezas, de tal modo que los hombres se metieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, y las mujeres perdieron, dejando el uso natural del varón, se encendieron en su lascivia unas con otras, y van dándole. Ya no les satisface la vida heterosexual. Ya quieren entrar al homosexualismo, al lesbianismo, a la pedofilia, a la esta, a la otra, todas esas cosas que se van desbordando, como una fuente que da teniendo hasta que llegan a lo peor. Porque pierden toda sensibilidad. Ya no hay algo que los frene. Pero estas personas no solamente las hacen, sino se complacen con los que las practican. Por eso hacen grupos de este tipo. ¿Para qué? Para sentirse, pues, no, dice el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? ¿Por qué? Pues todo tan igual, pues ya se sienten bien, se sienten aceptados, pues sí, todos están igual. La tercera cosa que habla aquí es pasiones desordenadas, patos, deseo pecaminoso que se permite desarrollar y avanzar al punto de ser incontrolable. Una pasión desordenada es cuando se le va dando la oportunidad a que se vaya presentando en la mente ese deseo pecaminoso, se le va dando hasta que llega a ser una pasión, una incontrolable en uno, que diciendo, oh, yo sí, sea lo que sea. Y ya no hay posibilidades de refrenar hasta que llega a cometer el pecado. Y eso sale de malos deseos. Epitumia es el anhelo por lo prohibido. Son los deseos intentos que terminan por practicar lo pecaminoso. Las pasiones desordenadas y los malos deseos son pecados del corazón, en donde está la fuente de todos los males. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No son de sus pasiones desbordadas, de sus pasiones pecaminosas. De ahí empieza lo que es la epitumia, hacer que esas pasiones se enciendan y que uno esté dispuesto, pues ahora sí voy derecho y no me quito, hasta que llega a realizarse el pecado, y llegado a ser el pecado consumado, viene la muerte, dice la Biblia. ¿Y todo esto de dónde sale? De pleonexia, avaricia. La avaricia que es idolatría. Pleonexia, la palabra está relacionada con codicia y avaricia. La palabra de donde derivan está muy interesante, son de dos palabras. Pleón, que viene de plus, que es más, y exos, que es tener. Tener más. Avaricia es el deseo insaciable de cada vez tener más. Y la diferencia entre avaricia y codicia es tener más para acumularlo. No, mejor ya tengo 1,000,000 de pesos y no como. ¿Por qué? Porque me voy a ahorrar 7 pesos o 10 pesos en el desayuno, 20 en la comida y hasta mañana, un día sí y un día no. Y empieza a tener esa conducta tan patológica que teniendo en sobreabundancia lo adquiere con el propósito de estarlo acumulando. La codicia, a diferencia de la avaricia, es querer tener todo para uno. Por eso Éxodo 20 dice, no codiciaréis la casa de tu prójimo, no codiciaréis la mujer de tu prójimo, no codiciaréis ni su asno, ni su burro, ni su ni cosa alguna. ¿Por qué? Porque de ahí sale la fornicación, el adulterio y todo. El que ya está casado codicia la mujer del prójimo. Y ahí anda, en ese deseo codicioso y avariciento de obtener lo que es ilícito, empieza a prenderse en su mente con malos deseos hasta que llega a desbordar sus pasiones patológicas y a cometer los hechos vergonzosos en los actos. ¿Por qué permitimos esto? ¿Por qué nosotros o las personas de Colosenses que habían vivido, como dice ahí, en un pasado en estas cosas, tenían la tendencia a recaer? ¿Por qué?
No es suficiente haber vivido ya un tiempo en eso y habernos dado cuenta que no deja una satisfacción permanente, que al contrario va dejando un vacío. El que anhela tener mucho dinero, cuando lo tiene ya no es suficiente. No, pues ya que $1,000,000, ya no quieren $1,000,000, ya después de $1,000,000 ya quieren 10 y 20, ya no es suficiente, no hay dinero que les alcance. En la sexualidad, si ya tiene una mujer, pues ya quiere dos. No, pues que ya no quiere dos, ahora quiere aquella, todo lo que entra por sus ojos, y quiere, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. El poder, el que quiere poder, no, pues que podía ser una buena autoridad y un buen guía en su casa, pues no, ya no quiere su casa, ya quiere la colonia, ya quiere el estado, ya quiere el país, o ya no sé. Son deseos insaciables que vienen del corazón y de nuestros deseos carnales, de nuestras concupiscencias. Y cada es atraído de acuerdo a sus concupiscencias, por las cuales es atraído y seducido. ¿Por qué, si sabemos que no nos deja nada de gozo permanente, queremos caer en ellas? ¿Cuántas personas por meterse en esto han fracasado en un matrimonio con una esposa, con unos hijos que amaban, querían y juraron delante de Dios y prometieron en las buenas y en las malas? ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Cuántas personas, Polana? Yo nada más me pongo a pensar en estos narcotraficantes que meten a la mamá, a los hijos, y luego los andan matando todos, pues qué caramba, andan corriendo de aquí para allá, no los dejan. ¿Cuántos millones se les hace bueno que tenga $1,000,000,000, 10,000, no sé cuántos? Una vez en una revista internacional salió que el Chapo era uno de los hombres más ricos del mundo, más de $10,000,000,000. Él dice nada más, ¿para qué los quiere? Para dar corre y ahí lo anden persiguiendo y todo, y que a la mamá la andan ahí medio matando, que ya le mataron un hijo acá y otro acá y otro acá. ¿Qué tipo de vida es esa? Es el engaño del pecado. Por eso debemos hacer morir eso. ¿Y cuál es la receta que nos da nuestro médico divino contra el pecado? Nos da un antídoto, tómenselo. ¿Saben cuál es el antídoto para este tipo de pecados? Para la avaricia, sobre todo, que es de donde salen. El contentamiento. El contentamiento, a diferencia de lo que es el conformismo, es muy diferente. Pues ya ni modo, a mí me tocó esto, pues ya no. Contentamiento es una actitud del corazón que hay que aprender. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Con lo mucho y con lo poco. Sé tener abundancia y tener escasez. En todo y por todo estoy enseñado. El contentamiento es aprender a estar satisfecho y contento con lo que Dios nos da, en el momento que nos los da. ¿Por qué? ¿De qué le sirve a uno tener todo el mundo si perdiere su alma? ¿De qué le sirve tener todo el dinero de un narco si va a perder esposa, familia? Y no nada más perder en que se separen, sino que hasta se los maten. ¿De qué le sirve a tener uno una casa como una jaula de oro si hay un pleito ahí dentro? Si no hay compañerismo, no hay coinonía, no hay nada. ¿De qué? ¿De qué le sirve a uno tener todo el poder si está totalmente solo y no hay nadie con quien compartirlo? Por eso tenemos que aprender a tener contentamiento para poder quitarle su lugar a la avaricia y poner el contentamiento en su lugar. Señor, enséñame a estar contento con lo que tú me permites, con lo que tú me das. Porque ¿saben cosa? La bendición de Jehová es la que enriquece y no acarrea tristeza con ella. Una persona que está contenta, satisfecha por Dios,
va a estar más que satisfecha y contenta con todo lo que Dios le ha permitido, con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con la iglesia, con todos, en su trabajo, en la escuela, porque no está nada más pensando y pensando que más y quiero más y quiero más y quiero más. Y Dios se lo va a dar en el momento que dice, hijo mío, ya pasaste kinder, vente a primaria, ya pasaste primero, ahora segundo, porque Dios es el que nos da todas las cosas y no acarrea tristeza con ella. Cuando nos queremos brincar pasos y saltar las tablas y todo eso, es cuando vamos a recibir aquellas cosas. Por lo tanto, primero lo primero, vayamos haciendo las cosas como Dios nos da. Señor, en este momento, esto es lo que, enséñame. Y mientras me dices cómo, dame paz en mi corazón, dame paz para estar aquí en esta situación. Así se aprende en la vida. Uno cuando vende a sus hijos a la escuela los mete a kinder, no los mete a la universidad. De ahí que juega plastilina, palitos chinos y que regala flores. Ya después será estar estudiando una carrera que haga otras cosas, pero así aprende todo el mundo. Por eso debemos aprender a tener contentamiento, a no querernos saltar etapas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere para sus hijos. Enséñame a estar contento cualquiera que sea mi situación, como dijo Pablo. Después de que habla que de la avaricia, dice el apóstol, después de esto agrega, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El cristiano, la persona que llega a Cristo tiene antecedentes pecaminosos. En la historia clínica en medicina decimos antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, antecedentes ginecobstétricos. En la historia clínica espiritual, antecedentes personales pecaminosos. Cada uno de nosotros vivíamos en algún tipo de actitud antes de llegar al Señor Jesucristo. Y ese antecedente en nuestras vidas no se borra nada más porque ya dijimos, ya llegué al Señor Jesucristo. Lo que se quita es la paga del pecado, que es la muerte. No es que esté diciendo que se necesitan obras para la salvación, no. La salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe. Pero de ese momento a la glorificación allá con el Señor nuestro Dios, todavía los años que nos permita vivir aquí en la tierra van a ser el camino de la santificación, apartarnos del pecado para llegar a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en ese devenir, en ese camino, en ese trayecto, tenemos que irnos apartando del pecado. Y en ese es en donde cada uno tiene diferentes aspectos que le atraen y a veces es muy difícil desprenderse de ellos. Hay cosas que no se ven, como le digo, el chisme, que son cosas tan arraigadas, que donde va la persona, ahí las lleva. Va a la escuela, ahí las lleva. Va al trabajo, ahí las lleva. Va a una familia, ahí las lleva. Va a la iglesia, ahí las lleva. Y destruyen, si no se pone freno. Y son cosas tan difíciles, como la lengua les decía, que solamente con la intervención directa del Espíritu Santo es como podemos llegar a quitarlas. Así que en ellas vivíamos antes. Pero como ahora todo también ha cambiado, porque lo que hacíamos antes quedó atrás, y para no volver a caer en ese estilo de vida, después mandarles que no se volvieran atrás, dice, pero ahora dejad también todas estas cosas. Como antecedente tenían esto, pero ahora, que ya están con Cristo, todas estas cosas. La palabra dejad viene de apotitemi. Apotitemi quiere decir despojarse, desvestirse, como cambiarse de ropa. O sea, ya tenían todas esas cosas, déjenlas, háganlas morir. Morir dice necros como necropsia, necrosis, muerte. Como dijo el chinito, o copelas o cuello. Todo eso que tenían antes agarrada nuestra vida, muerte.
Pero despójense, desvístense, quítense de ahora en adelante de todas estas cosas. ¿Cuáles son estas? Ira, orge, la explosión de enojo expresado en palabras y acciones violentas, que es fugaz porque pronto mueren, pero en el lapso de tiempo que dura hace mucho daño, pues deja heridas físicas o emocionales que duran por mucho tiempo. La ira es la expresión así como un volcán en explosión de una emoción que es el enojo. Quítense la ira. ¿De dónde viene la ira? Enojo, tumus. La ira y el enojo están íntimamente relacionadas. El enojo es la expresión de emociones negativas que surgen ante algún estímulo y cuando explotan en forma brusca e incontrolable, dan manifestación a la ira. Entonces, abajo del enojo abajo de la ira está un enojo. No todos los enojos producen ira, pero sí todas las veces que hay ira, debajo hay un enojo. Hay algo que enoja a las personas, hay algo que estimula para que se comporte de esa manera. Hay antecedentes ahí abajo de algo que está, raíces de amargura, cosas que hay delante de ellos. Le decimos palabras gatillo. Cuando usamos una palabra, a alguien le llega como si jalamos el gatillo y le llega un balazo y la hace que ya no puede reaccionar, no puede pensar de una manera diferente, sino de esa manera. Entonces, la ira del enojo proviene. Malicia, caquia, deseo de hacer daño a otras personas intencionalmente. Cuando ya se la pasa uno cavilando, como, si aquel está, pues yo le voy a hacer. Y ahí está uno cavilando, ¿cómo hacerle daño intencionalmente a otra persona? Eso es malicia. Pues si quiere ir al cine y quiere esto, pues no la voy a llevar. Voy a decir que sí, pero luego llego y no. Voy a ir, no. Malicia. ¿Quiere? Pues tampoco, ¿verdad? Son cosas que ya intencionalmente están buscando hacerle mal. No es que le salga a uno mal alguna situación, sino que con intenciones malas hace las cosas para dañar a una persona. Blasfemia, fíjense que en griego también es blasfemia, pero en vez de F es PH. Es hablar mal contra Dios y los hombres. Se llama blasfemia cuando se habla mal de Dios y calumnia cuando se habla mal de los hombres. Es cuando se denigra, se degrada, se lastima y perjudica con la lengua a quien se agrede. Blasfemia es contra Dios, calumnia contra los hombres. Palabras deshonestas, son malas palabras, palabras ofensivas, insultantes y obscenas. La lengua es una fuerza tremenda para bien o para mal. Se usa para predicar, pero también para enseñar cosas buenas o malas. Se usa para exhortar, amonestar y para alentar, pero también para destruir, mentir y chismear. Con todos estos ataques a personas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Mentiras. No debemos mentir ni engañarnos los unos a los otros. Debemos hablar verdad siempre. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y recordemos que Satanás es el padre de la mentira. ¿Y por qué debemos dejar todas estas cosas? Ya dijimos que hacer morir unas, las primeras, y dejar todas estas cosas. Porque ahora que hemos muerto al pecado y tenemos una nueva vida para Dios, debemos tener una diferencia en nuestro andar diario. Habiéndonos despojado o desvestido de aquel viejo hombre con sus hechos y habiéndonos revestido del nuevo hombre, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de aquel viejo hombre. Esta manera de vivir debe cesar total, completa y absolutamente en la vida del cristiano. El viejo hombre fue conocido por sus hechos y prácticas
Y de la misma manera, el nuevo hombre deberá ser conocido por sus hechos y prácticas. Es necesario completamente despojarnos de todo aquello. Si antes nos conocían por borracho, parrandero, mujeriego y jugador, como un Juan charrasqueado, ahora nos deben conocer como una persona cristiana. Todas aquellas cosas que dicen, mira, ahí viene el borrachito, o viene ahí el marihuano, o viene ahí el sinvergüenza, mira, ahí viene un cristiano. Oye, pero que a Pablo, nuestro apóstol que estamos leyendo, ¿se acuerdan ustedes cuando llegó a Damasco? Le tenían miedo porque destruía la iglesia de Dios. Y luego andaba predicando al que tanto atacaba. Entonces vieron un cambio completo, total y absolutamente en él. Hasta que la gente fue diciendo, uy, de veras ya cambió. Porque mira, antes era de los peores agresores de la fe cristiana, ahora es de los principales promotores y predicadores de lo que hacemos los cristianos. Y esto es, como dijimos al principio, porque en la persona debe haber un cambio, no por fuerita, sino en el corazón. Yo estoy seguro que a todos ustedes, si les pongo aquí un nopal y le cuelgo manzanas, cuando llego y les pego, oye, ¿qué es este? ¿Qué planta es esta? Pues es un nopal, pero no le estás viendo todas las manzanas que tiene. Sí, pero es un nopal. Pero en cambio les traigo un árbol de manzana, un manzano, y le cuelgo nopales, ustedes me dicen, este es un manzano, a los que saben de árboles, este es un manzano. ¿Por qué? Porque no se trata de andarle agregando exteriormente cosas a la persona, ni que la persona ande diciendo cosas de sí misma. No, es que yo ya soy, no, es que yo, y no, yo soy muy espiritual, y no, yo sí voy y hago, y hago mi devocional, no, yo oro y miren las plazas hago y levanto las manos. No se trata de eso. Se trata que hay un cambio en el corazón de la persona. Como dice la palabra de Dios desde Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios nos lava, nos limpia con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Hace una transformación, una renovación total y completa de lo que éramos nosotros. El nuevo nacimiento. No es un cambio exterior, es por dentro. Después pone su espíritu en nosotros. Nos enseña que vayamos a sus preceptos y que los pongamos por obra, o sea, que los obedezcamos. Ese es el cambio que Dios quiere que tengamos como hijos suyos. Hacer morir las obras de la carne significa empaparnos de la palabra de Dios, conocerla, saber lo que Él quiere para obedecerlo, obedecerla, la palabra de Dios, y no quedarnos como estamos. En conclusión, quiero decirles cómo podemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Escudriñando las Escrituras para conocer la voluntad de Dios y hacerla. Porque estamos hablando de cristianos, ¿verdad? De personas que ya tenemos a Cristo. Desarrollemos el contentamiento al grado que podamos decir como Pablo en Filipenses 4, 11 y 12, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y siguiente, despojándonos de nuestros viejos hábitos, de nuestro viejo estilo de vida, de lo que nosotros practicamos constantemente, que puede ser todo lo que dijimos ahí, ira, enojo y otras cosas que no vienen aquí. Pero eso tenemos que dejarlo. Por lo tanto, el secreto para hacer morir a la carne, hacer morir el pecado, no depende de nosotros en el sentido que lo podamos hacer,
Sin el Espíritu Santo no lo podremos hacer. Por lo tanto, pongámonos en oración, pidámosle a Dios que Él nos cambie y entonces sí se puede hacer. Pero ¿saben una cosa? Casi siempre pedimos, Señor, cambia a fulano, cambia a mengano, cambia. Ay, Señor, es que no lo aguanto, mira que ya esto, que ya lo otro. Cámbialo, Señor, cambia. Lo que es más importante es que aprendamos a que Dios nos cambie a nosotros. No veamos la paja en el ojo ajeno, veamos la viga que tenemos cargando. Ahí andamos criticando a los demás y nosotros ¿qué? Como si nosotros fuéramos santos, puros, inmaculados, que no tenemos pecado. Señor, cámbiame a mí, cámbiame a mí. Él es el único que nos puede cambiar. Porque cambiándonos a nosotros, hasta veríamos diferentes a los demás. Los veríamos como Dios quiere, con amor. Los veríamos sin avaricia, sin enojo, sin calumniar, sin blasfemar. Los veríamos diferentes. Porque si no, nosotros nos cambia primero, no somos ni siquiera capaces de evaluar bien a los demás porque traemos unas vigas de esas súper grandototas aquí en los ojos y no podemos ver a los demás. Porque para nosotros siempre nosotros somos los que estamos bien, todos los demás estarán mal, pero nosotros no. Por eso, cambiar primeramente, que nos cambie a nosotros. Oremos. Señor y Padre nuestro, en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra, muchas gracias por tus enseñanzas. Enséñanos a hacer morir lo terrenal en nosotros, quitarnos todos esos pecados de nuestros viejos estilos de vida, Señor. Enséñanos a escudriñar tu palabra, porque ahí está lo que tú quieres que sepamos, entendamos y practiquemos en obediencia. Pero, Señor, enséñanos a obedecerlo, no nomás a saberlo. Enséñanos también, Señor, a tener contentamiento, ser agradecidos con lo que tenemos y no nada más estar piense y deseando lo que no tenemos, que ni nos da oportunidad de disfrutar lo que sí tenemos hoy, Señor, que viene de tu palabra, que viene de tu poder, que viene de tu bendición, Señor. Enséñanos a tener contentamiento. Y también, Señor, enséñanos a tener un cambio de actitud en nuestras críticas para con los demás, y primero pedir que cambiemos nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 19:2. Vamos a cantarle a nuestro Dios, sed puros y santos.